Muchas gracias, Yulisa. El saludo cordial a nuestros oyentes, a nuestros compañeros de equipo. El ministro de Turismo de este gobierno, yo diría que no es un ministro más en muchos sentidos, en muchos aspectos. David Collado, bueno recordar, en medio de toda una expectación que yo recuerdo fue muy importante en la discusión política de campaña, abandonó la posibilidad de reelegirse como alcalde del Distrito Nacional. Creo que es algo que muchos estarían de acuerdo hubiese logrado sin mucha problemática. La mejor demostración de eso es que quien le sustituyó con muy poco tiempo de preparación de una propuesta, pues pudo montarse instalándose en la misma estrategia y en los mismos elementos que David pues proponía, pues pudo ganar con una enorme ventaja frente a su principal rival, que era el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando decide no reelegirse, pues mucha gente generó la expectativa de que Collado, quien había pasado por la Cámara de Diputados y luego decidió hacer carrera municipal, en algún momento incluso se pensó iba a ser compañero de boleta del presidente Luis Abinader. Todo eso fue una conmoción cuando finalmente el presidente Luis decidió acompañarse de la hoy vicepresidenta de la República y decidió hacer esa combinación, esa boleta, como dicen en otros países, ese ticket electoral, dándole más adelante pues a David Collado participación dentro de su gabinete. ¿Dónde? Bueno, justo en la parte en la que profesionalmente se había preparado una licenciatura en Administración de Hotelería y Turismo, y en la comisión que mientras fue miembro de la Cámara de Diputados encabezó, que fue específicamente la que estaba relacionada a políticas de turismo. Por si todo esto fuera poco, David, que es un político que todo el mundo entiende, conlleva aspiraciones presidenciales, es alguien que está haciendo una carrera política que en algún momento muchos entienden tanto por logros como por digamos, lo que muchos interpretan está detrás de él, cosa que yo siempre he dicho. Habrá que ver si su potabilidad política pues puede de alguna manera validar ese tipo de apoyos, porque otras veces grupos económicos han apoyado distintos candidatos políticos, le han dado su venia y no por eso han tenido éxito. Es una combinación de elementos. David llega pues a encabezar este ministerio nada más y nada menos que en el año en el cual la pandemia del COVID-19 afecta el turismo mundial, y en el caso esencialmente del turismo dominicano, ya venía manejando una crisis de imagen que se había dado, como todo el mundo sabe, por el manejo publicitario noticioso de diferentes elementos, de diferentes hechos que ocurrieron, y que cuando muchos de ellos se revisaron con lupa, fueron sacados de contexto, fueron colocados de alguna manera como si fuera una especie de desfile de horrores, en lo que yo creo que muchos entendemos bien podría situarse como algún tipo de diseño, de política de diseño para afectar el turismo dominicano, cuando en el Caribe varios competidores se relanzaban, varios. Sin ánimo de entrar en teorías de conspiración, es evidente que había ya un reto heredado y que se agrava con la pandemia. ¿Dónde radica parte de los retos del actual ministro de Turismo? Bueno, primero que nada, el turismo ha tenido siempre, y eso es algo que yo he criticado otras veces, una política de enclave, una política de burbuja. Se ha intentado hacer, sobre todo de un tipo de turismo, que es el turismo del todo incluido, el único tipo de turismo o el más importante que ofrece el país. Y yo no niego que en términos numéricos sea así. Ahora, no podemos seguir cerrándonos a la idea de seguir haciendo crecer otros modelos de turismo que no necesariamente aíslan tanto al consumidor y que le aíslan del resto de la realidad nacional. Como hemos dicho otras veces, no puede diseñarse una política, por ejemplo, de lucha contra la delincuencia en República Dominicana, donde se pretenda hacer de las áreas turísticas un área donde se vive una realidad del primer mundo y en el resto del país una de tercero o de segundo. Eso va a ser difícil que ocurra porque la delincuencia va a encontrar formas de penetrar incluso aquellos lugares donde se han desarrollado esas políticas de enclave. Además, los propios polos turísticos, históricamente, Puerto Plata, Punta Cana, La Romana, han atraído, por una tesitura muy natural, grandes movimientos humanos en busca de empleo, y con esos movimientos, directa e indirectamente, se dan los crecimientos en las afueras, en las periferias de esos polos turísticos, de hacinamiento, se dan las situaciones que comúnmente se han dado en el crecimiento de otros municipios y han conllevado, además de la llegada de grupos de inmigrantes, sobre todo en el caso de los inmigrantes haitianos que comparten la isla con nosotros, se han dado los crecimientos de distintos fenómenos de delincuencia, además de muchísimos otros aspectos, crecimiento urbano no planificado, hacinamiento, los grandes retos que generan esas aglomeraciones humanas
que de un momento a otro, señores, en el espacio a veces de una década, década y media, te han creado poblaciones, te han multiplicado poblaciones que ya eran grandes y te han creado otras donde antes probablemente no existían. Con la llegada de la pandemia, se genera otro reto que demuestra la dificultad de nosotros tener institucionalidad, y es el hecho de que se ha pretendido, bueno, normalizar el entorno de esos enclaves turísticos, donde no existe el toque de queda, donde hay apertura para que se den aglomeraciones que en otros lugares se censuran, y de alguna manera estamos intentando vender ante el turismo internacional el hecho de que nuestro país es un país que ha manejado mejor que otros, y de hecho hay que admitirlo y hay que decirlo, las cifras dicen que nuestra nación, independientemente de los retos, ha tenido resultados que pueden ser mejores, que pueden generar ventaja cuando usted hace el cálculo poblacional, cuando usted hace el cálculo de la positividad, que por cierto hoy creo que está en un 16.9, cuando usted hace el cálculo de la mortandad, cuando usted ve el número de camas, que quiero insistir en eso, una pena que no esté aquí el compañero Eddie Alcántara. En un momento dado, el número de camas hábiles llegó a ser de 4,000. Lo que ocurre es que como no llegó nunca a cubrirse esa totalidad, hoy son 2,000 y como quiera hay un número en lo que publica Salud Pública grande, que está ahí disponible para en caso de que ocurriesen situaciones de rebrote. De la misma manera, el tema del turismo tiene esa narrativa, digamos, especial que yo de alguna manera censuro, porque no me gusta la idea de que existan dos legislaciones, de que existan dos marcos legales para los dominicanos. El turismo tiene siempre esa ventaja, que se le cede y se le conceden gracias y márgenes que a otros sectores no se le concede. ¿Cuál es entonces parte del reto que tiene el ministro de Turismo y las empresas que están en ese sector? Bueno, primero, tratar de irse quitando de la mente la idea de que solamente un grupo de enclaves y de marcas tienen privilegios. Le corresponde, yo creo que a los mismos grupos que están ahí dentro hacer valer la posibilidad de que acceda y entre competencia. Eso no le gusta a mucha gente. Es bueno recordar que existen dos tipos de empresarios: el que compitiendo consigue ganar la partida y ganarse un segmento de mercado y lograr espacios muy, muy bien remunerados dentro de ese sector. Luego está el que, habiendo quizás llegado primero o habiendo llegado de la mano de un proyecto político, no le gusta la competencia, trata de cerrar espacios a nuevos actores mientras hace de los suyos cotos para los cuales no tiene acceso nadie más. Contra eso también hay que luchar hacia lo interno. Y es un reto que tienen los ministros, puesto que nuevas marcas, nuevos capitales, nuevas ideas siempre están llegando a estos sectores y están intentando de otras partes del mundo, nuevas cadenas o cadenas que ya han tenido una participación limitada en nuestro mercado, a lo mejor crecer. Y ahí es donde está el reto, atención, ministro, donde usted tiene que hacer valer esa condición que usted ha tenido antes de defensor de los emprendimientos grandes, medianos y pequeños. No importa, basta con que cumplan con la ley, con las normas, y con que su inversión, habiendo cumplido con los espacios mínimos de permisología, con los espacios mínimos requeridos, entonces puedan integrarse al tema de nuestro turismo, a su infraestructura, la capacidad de generar empleo, que en algunos casos, hay que decirlo, algunos proyectos, algunos modelos pueden generar empleos de más calidad que otros, pueden generar más entrada de divisas que otros, pueden ayudar a diversificar el mercado que tenemos, que en vez de simplemente seguir atrayendo a un tipo de turista, por ejemplo, estadounidense, de un nivel adquisitivo X, bueno, pueda atraer niveles de turismo de ese mismo país o de otras naciones desarrolladas, quizás con más poder adquisitivo, como hablábamos ayer de los proyectos de otras marcas que están intentando acceder a diversos espacios. Ahora, ¿con qué se topan esas marcas? Y conectamos este comentario con el de ayer a esta misma hora. Se topan con una permisología que no es consistente, tiende a generar desigualdades dependiendo quién sea el actor, dependiendo el momento también puede ponérsela difícil a unos mientras se la facilitó a otros, puede, desconociendo la importancia que tiene diversificar el sector, seguir manteniendo esa visión de que solamente quienes tienen ya marcas establecidas por décadas y quienes ya se han agenciado hace muchísimo tiempo, el respeto, el temor o la conchupancia, ¿por qué no decirlo?, de sectores políticos. Con esos no me puedo meter, pero con los otros me la puedo jugar a ser exigente y puedo jugar a ser sobre todo populista en esos temas. Es al ministro al que le corresponde evitar que esas cosas sucedan, revisar las estructuras que heredó de administraciones anteriores, cuáles fueron sus errores, cuáles fueron las cosas que ocurrieron que no debieron ser, renovar esas estructuras, apostar a profesionales que tengan muy claramente establecido para qué es la regulación. La regulación debe mejorar la calidad del sector regulado.
La regulación no existe para ahogar a quienes están intentando vivir, subsistir en medio de ese sector, aun cuando muchas veces haya que tomar decisiones que a lo mejor provoquen la desaparición de uno que otro actor que ya ha sido flagrante, que ha sido repetitivo en las violaciones de las normativas. Yo soy de los que entiende siempre que los políticos con ambición muchas veces están tan comprometidos con su nombre, con su marca personal, con su proyecto de cara al futuro, que están obligados a hacerlo bien. Por eso siempre he creído que ese tipo de políticos que está intentando llegar a lo más alto, nos conviene mucho más a veces como sociedad que aquellos que habiendo llegado a un ministerio como ese o a un puesto similar, ya se dan por satisfechos. Y como ya llegaron a su techo, entienden algunos, entonces ya no tienen la necesidad, interpretan ellos, de dar la milla extra. Ese es un caso que yo creo que nos favorece en el caso del Ministerio de Turismo, tener a alguien joven y con ambición que se supone tendrá que hacerlo bien ahí, sacar buenos resultados, mostrar un contraste favorable con quienes anteriormente han estado en esa cartera. Y parte de eso es, señor ministro, tener la valentía muchas veces de ir en contra de lo que anteriormente se ha establecido como una política común, diversificar, abrir, aceptar la entrada de nuevos actores, ser firme y consistente con las normativas que se tienen que defender, sobre todo las medioambientales, pero sobre todo tratar de conservar y de fortalecer una marca que ha hecho del turismo en nuestro país un gran generador de divisas, un generador importante de empleos. No olvidarse del turismo de ciudad que existe, señor ministro, el turismo de ciudad que tiene ahora mismo la problemática precisamente de esa política doble, esa doble narrativa, donde todo está bien en Punta Cana, todo está bien en La Romana, todo está bien en algunos lugares, pero se entiende que la ciudad no va a volver a normalizar, por ejemplo, su vida nocturna, su oferta culinaria nocturna y todo aquello que le pueda hacer más cómoda en la vida al turista de ciudad, al turista de negocios sobre todo, y también revivir sectores como el de Zona Ores, que han tenido que sacrificar muchos empleos, muchas inversiones, mucho capital por el seguimiento a rajatabla de unas políticas relacionadas al COVID-19 que, aunque el presidente diga que están bien y bajo control, parecería que es un examen que como que nunca vamos a acabar de pasar por lo que dicen algunas autoridades. Así que, señor ministro, ese es el reto que usted tiene y que desde aquí hoy queríamos recordar de cara a una cartera tan importante como la que le ha tocado en este momento tan especial dirigir.